Nosotros continuamos aquí en Ahora Marbella Radio, en Radio Marbella 107.6 FM, en esta edición del viernes bautizado como 24 de enero. Es viernes y como tal nosotros abrimos nuestra sección habitual de cada viernes para dedicarle unos minutos a la sostenibilidad, a la concienciación de la ciudadanía de que hay que cuidar nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de el único que tenemos, porque esta es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros progenitores, a nuestra nueva generación. Como siempre abrimos la sección Ahora Marbella Verde con el doctor en Ciencias y profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Málaga, mi querido Enrique Salvo Tierra. Muy buenos días, don Enrique. Qué blanco le veo. ¿Está usted en laboratorio? No, está en su despacho. Sí, en el despacho, aquí que estamos trabajando ahora en el laboratorio y bueno, pues he acudido rápidamente a vuestra llamada. Como siempre, encantado. A mediodía, y como bien dice, entre los buenos días y las buenas Y las tardes. buenas tardes. Buenos Al fin y al mediodías, cabo, ¿no? es lo que venimos a hacer la llamada de que el sol está en su punto más alto. Sin duda. Y de ahí que lo alcanza justamente hacia el sur. Al sur se le llama también mediodía, ¿no? Y es lo que rompe, a partir de ahora, de las 12 pues empieza a decaer en el horizonte hasta totalmente el ocaso al final del día, ¿no? Por tanto, vamos a dejarlo en buenos mediodías. Buenos mediodías. Pues mira, Enrique, precisamente no nos hemos marchado de Málaga capital porque hace unos minutos estábamos atracados en el Muelle 1 de Málaga, que ya sabes que está allí la gran joya de la Nao Victoria, de la réplica Nao Victoria, y ahora nos hemos marchado a las aulas para hablar contigo. Te voy a poner en antecedentes, Enrique, y sobre todo para la audiencia. Miren, los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Dice la Organización Mundial de la Salud que considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional. Te dejo una pregunta a la mesa para que te explayes. ¿Ha relegado, Enrique, el urbanismo, la creación de nuevos jardines y la buena gestión de las zonas verdes? Vamos a ir por parte, es decir, en tu reflexión, que me ha parecido magnífica al principio, con esa referencia a la Organización Mundial de la Salud, que también decía algo muy importante, y es que ese cuidado de las plantas empieza a tener un valor en la salud mental y física de nosotros ya desde el interior de nuestras casas. ¿Eh? Es decir, está demostrado que las personas que se dedican al cuidado de las plantas en sus casas suelen vivir de media 2 años y medio más que el resto y además con una mayor capacidad física y mental. ¿Por qué? Porque cuidar las plantas en la casa, como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, de que se dedicaban diariamente a cuidar su maceta, regarlas, sabían cuándo tenían que manejarla. Hoy ese estrés en el que vivimos muchas veces no nos permite dedicarle ese tiempo a esas plantas de interior que son también tan importantes porque van a jugar además un papel trascendental en la mejora de la calidad ambiental del interior. Recordemos que hay 10 plantas que en su momento ya la NASA determinó que eran las idóneas para llevar dentro de las cápsulas espaciales porque iban a servir para absorber una gran cantidad de contaminantes que se pueden producir en los viajes espaciales. Igualmente van a ser generadoras de una gran cantidad de oxígeno. Es decir, esas mismas plantas son magníficas en nuestro interior y son plantas tan sencillas como el Spathiphyllum, esa bandera blanca que como también se llama, o bueno, muchísimas de ellas que habitualmente tenemos y que el dedicarnos a cuidarlas debidamente, porque como siempre digo, muchas de las plantas que se nos mueren, y acabo de estar viendo una de ellas, pues resulta de que las matamos de cariño, empezamos a echarle agua, 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 y el agua no es buena encharcar nunca las raíces. En el exterior, evidentemente, la regla del 3, 30, 300 es fundamental, es lo que ha demostrado
Ahora mismo los estudios no es una regla extraordinariamente, digamos que, sometida a un chequeo general, pero funciona allá donde se lleva. Y es que debemos de, es decir, hay mucha más calidad de vida, mucha más sostenibilidad y sobre todo un confort térmico extraordinario para todos cuando tenemos la capacidad de ver desde nuestra ventana al menos 3 árboles, tener a menos de 300 metros, que supone andar aproximadamente a paso medio, pues 15 minutos una zona verde y luego tener en nuestro entorno pues 30 árboles, es la receta idónea dentro de la... Y a la pregunta final que tú me haces, efectivamente, hemos vivido tiempos en donde, ya lo decían mucho, fíjate, ya desde el tiempo de Al-Ándalus Ujú. en Andalucía, se trabajaba mucho con el concepto de que cada vez que había una crisis, lo primero que desaparecían eran los jardines, ¿no? Entonces, llamadas como la de Iluyún y Dalaguán, todos estos grandes maestros de la jardinería que construyeron jardines tan importantes como los del Alcázar de Sevilla o como los de la Alhambra de Granada, etcétera, por lo que lucharon mucho fueron por encontrar efectivamente esos jardines sostenibles que pudieran permanecer a pesar de esas crisis. En el urbanismo moderno, siempre lo digo, mientras que junto al alcalde se siente el de urbanismo y el de medio ambiente está al final de la mesa, difícilmente tendremos una ciudad sostenible. Es verdad de que en los últimos años se han ido aproximando y estamos ya viendo que los planes generales de ordenación urbana, y en ese sentido estamos haciendo muchas llamadas a ellos, empiezan a incorporar estos criterios de sostenibilidad tan importantes como son el tener en el entorno de cada barrio, de cada rincón de la ciudad, ese pequeño parque vecinal, que es como se llama, que es tan efectivo como los grandes parques que puedan aparecer. Tenemos en la cabeza pues ese gran parque de Central Park, que efectivamente funciona muy bien, pero luego pequeños jardincitos, y en Marbella tenemos cosas maravillosas en ese sentido, que nos van a proveer de una gran cantidad, como tú bien decías, de servicios ecosistémicos que nos benefician a todos, desde capturar polvo en suspensión, contaminante, producir oxígeno, retener bueno, el ruido, en fin, un conjunto de beneficios que esos pequeños jardines son importantísimos. Como bien decías, Enrique, Marbella es una de las ciudades, nuestro municipio, Marbella San Pedro, se está caracterizando por concienciar a la población y sobre todo a los profesionales, no solo de urbanismo, sino también de jardinería, a la hora de instalar ese tipo de pequeños pulmones verdes en diferentes situaciones y localizaciones de la ciudad. Y eso lo llevan trabajando desde aquí, como bien sabes, desde hace bastante tiempo en Marbella. Sobre todo por el punto de la nueva conceptualidad que existe, como bien terminabas antes de contarlo, sobre la realización, aunque sea en un breve espacio de lugar, como puedan ser a 50 metros cuadrados, entre 50 metros cuadrados de espacio, lo que se están diseñando ahora, como por ejemplo lo que tenemos aquí en pleno centro de Marbella, en la calle Jacinto Benavente, que puedan ser el jardín de los sentidos, ¿no? Oh, eso es maravilloso. ¿Te acuerdas que en su momento lo estuvimos contemplando? Porque además viene Efectivamente. muy basado en soluciones basadas en la naturaleza. Microclima hiciste un programa fantástico Uh -huh. con, bueno, precisamente con la diseñadora, que yo creo que ha sido, bueno, uno de las proyecciones de que de colocar a Marbella entre bueno, pues la referencia ahora mismo a nivel nacional e incluso internacional, de que hay esa puesta en valor de las zonas verdes urbanas y sobre todo con criterios, ¿no? Que es lo Claro. que se ha añadido a este espacio, ¿no? Uh -huh. El hecho de buscar el jardín de los cinco sentidos tiene su origen precisamente en los jardines nazaríes, ¿no? Es decir, que en Andalucía se importa buena parte de las ideas de Damasco y de otros puntos del extremo oriental
del Mediterráneo, se importan y se trabaja en ello, ¿no? Y empiezan a buscarse, pues precisamente en estos jardines, que muy grandes jardines que hemos dicho antes, de la Alhambra, de los Reales Alcázar, de Sevilla, en Córdoba, etcétera, pues empiezan a buscarse esa necesidad de generar jardines de cinco sentidos, en donde no solamente ya sea el tener un paisaje gratificante y que sabemos que el verde va a producir unos estímulos sensoriales que van a generar bienestar en general. Pero es que además, bueno, buscaban añadir a eso un aroma, ¿no? Bueno, pues vayamos a lo más simple, a lo que precisamente significa grato olor dentro de ese jardín, que va a ser el azahar, ¿no? Pero igual que el azahar, hay otras muchas plantas, como bien sabemos, que van a generar aromas que van a producir en nuestro encéfalo, pues precisamente sensaciones gratificantes, ¿no? Lo mismo que la tierra mojada, que también en estos casos se favorecía, que tiene un nombre que a mí no me gusta para nada, ¿no? El petricor, me gusta más lo de tierra mojada, ¿no? Tierra mojada, Pero claro. el petricor pues, también estimula una parte de nuestro cerebro que hace que nos produzca una gratificación con recuerdos del pasado, con los mejores recuerdos del pasado. Habrá que seguir investigando en ello. Y luego, pues evidentemente, tacto. Recuerdo que hace 40 años se recuperaron precisamente estos conceptos de cara a un colectivo que demandaba también disfrutar los jardines como eran precisamente el colectivo de ciegos en nuestro país, y empezaron precisamente en Córdoba, en el Jardín Botánico de Córdoba se hizo el primer jardín para ciegos que lo que pretendieron fue recuperar la idea de ese jardín de los cinco sentidos, en donde ellos también disfrutaran del jardín, pues, como todos los demás, ¿no? Y desde ahí se ha ido haciendo mucha investigación, y lo que intentamos hoy es integrar todos esos conceptos nuevos para recuperar precisamente esa idea. Fíjate lo que me estabas contando, precisamente el proliferar todos los sentidos y sobre todo el seguir desarrollando el olfato. Precisamente, fíjate qué curioso. Esta semana pasada hemos tenido en el programa precisamente la visita del autor de Andrés García Baena, que ha publicado un libro espectacular sobre la cocina y la utilización de todos los utensilios y productos y recetarios de la cocina andalusí, de hace ya más de 1200 años. Bueno, pues yo le lanzaba una pregunta a Andrés García Baena, al autor del libro, que era ¿cómo olía la cocina de Al-Ándalus? ¿Cómo olía? Yo me decía, pues muy fácil, olía a una gran cantidad de esencias de especias, porque se utilizaba muchísimo las especias. Y ahora que te estoy escuchando, en cuanto a los jardines de estos sentidos, siempre se huele pues a lo que nosotros estamos acostumbrados ahora, toda la población de consumidores, a la hora de comprarnos un perfume, pero a lo más natural. Huele a azahar, dama de noche, a romero, a nuestra lavanda. O sea, esos sabores, esos sentidos y esos olores que poco a poco se iban perdiendo en la ciudad, ¿no? Y además, incluso, fíjate, Jesús, hay que tener en cuenta que en buena parte, mientras el resto de Europa se estaba alimentando a base de gachas, gachas que eran, Sí. bueno, pues cebada, alguna gramínea machacada, de las cuales se hacía una especie de puré con agua, y de vez en cuando se le añadía bueno, al producto de la caza fundamentalmente, ¿no? A riesgo de que el rey, que era el dueño de todos esos imperios de la caza que había, pues le pudieran cortar las manos a quien lo hiciera, ¿no? Mientras eso ocurría en Centro Europa, y eso llevaba a que, fíjate, es muy curioso, pero la edad media que alcanzaba entonces la población era en torno a 35, 40 años, es decir, Nada. los viejos de la tribu, los ancianos de la tribu, no sobrepasaban esa edad. Sin embargo, en el Andaluz, la calidad de lo que se comía era bastante mayor, ¿no? Y han aprendido muchas técnicas de cultivo, ¿no? Los libros de agronomía son auténticos espectáculos que siguen teniendo vigencia en la actualidad. Y sobre todo incorporaron, gracias al conocimiento también de lo que venía de Oriente, pues muchos productos que han sido esenciales. Recordemos, la naranja y muchos cítricos
venían, bueno, pues del cercano Oriente, de los viajes de Mm. Marco Polo, etcétera, etcétera. Bueno, se había introducido mucho. A partir de ahí se genera un crecimiento en esa cocina, en donde olía efectivamente a muchas especies. Yo cada vez que voy, he tenido la oportunidad de hacer la flora de Marruecos, de contribuir a la flora de Marruecos, y yo cada vez que visitaba una ciudad terminaba en el foco, porque allí, bueno, pues a ver, siempre Qué hay maravilla. una parte dedicada a las especias extraordinarias, ¿no? Y hay un olor que es embriagador. Pero lo interesante de esa cocina es que introdujeron muchos más elementos basados siempre en ese triángulo tan importante en el Mediterráneo y que ellos fueron los que lo expandieron, que era la trilogía mediterránea, lo que es el aceite, lo que es la vid, vino y lo que es el trigo, ¿no? Es decir, eso era la base. Y a eso nos sirve para entender que claro, el gazpacho que tenemos en la actualidad o el salmorejo en algún otro sitio, Qué la bueno. porra para que no se enfaden los de Antequera, Ya ves. pues, son relativamente recientes. ¿Por qué? Porque hasta que no llegamos a ponernos en contacto con las civilizaciones latinoamericanas, iberoamericanas, pues no tuvimos una serie de productos, lo mismo que ellos no lo tenían anteriormente. Y a Mm. partir de ahí se produce un intercambio. Y entonces cuando llega a Europa, el tomate, cientos de tomates de todo tipo, pimiento, una variedad sobre todo de verduras que hasta entonces desconocíamos en Europa. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hacían en esa cocina del Andaluz? Pues eran lo que conocemos en muchos pueblos, que eran los gazpachos moriscos, Mm. que eran los de los 3 golpes en unos sitios, los 7 golpes en otro, que era pues a base bueno, pues de lo que se tenía, ¿no? Aquí en Europa eran cebolla, eran aceite, estos productos que digo de la trilogía que eran fundamentales. Y el tomate no se incorpora hasta bastante después porque los tomates que teníamos en Europa, tomatillos del diablo, estos que crecen incluso en las calles, eso Sí. era muy venenoso y evidentemente eso no se podía consumir. Entonces, hasta que no se trae, entonces va a ser importantísima la incorporación de todo ello. Y bueno, la diversidad florística que tenemos en las ciudades en buena parte se debe a esos descubrimientos, a esos intercambios culturales y también algo esencial, y es darnos cuenta, y esto nos lleva a la reflexión de lo que ha ocurrido en California en estos últimos días con ese gran incendio Incendio, sí. y las portadas que hemos visto en diarios internacionales, que el mundo mediterráneo, y entonces desde Chile, parte incluso algunos valles profundos de Perú, Sudáfrica, Australia, tienen también climas mediterráneos que nos han aportado pues buena parte de la flora que hoy cultivamos en las ciudades. Mm. Enrique, por último, porque te vamos a dejar que tienes que irte de nuevo con los alumnos al laboratorio. Los jardines han acompañado a las ciudades desde sus orígenes, eso está claro, ¿no? Son en esencia una recreación humana de la naturaleza y de ahí su enorme valor simbólico y la relevancia de su dimensión histórico-patrimonial. ¿También los árboles tienen dificultades para sobrevivir en las ciudades? Pues sí, resulta de que la propia actividad humana y la propia actividad que se genera en el interior de las ciudades, pues nos vamos a encontrar con que provocan lo que se denomina la isla de calor urbano. Me acuerdo de aquel programa de Sí, microclima, cuando señor. estábamos todavía en el confinamiento y le tenía que explicar a un grupo de críos que era extraordinario aquello de qué era la isla de calor urbano, y para lo cual me llevé una quesera de plástico, a la cual había incorporado por dentro una ciudad y le explicaba qué era lo que pasaba, ¿no? El efecto invernadero que se genera dentro de la ciudad es muy alto, por lo cual no tiene nada que ver, y bueno, ahora últimamente lo estamos midiendo en Marbella, ¿no? Es decir, cómo es la isla de calor urbano en Marbella, y bueno, podemos encontrarnos con 3 4 grados de diferencia de temperatura en verano entre lo que es el centro de la ciudad y lo que es el entorno, ¿no? El entorno más natural, ¿no? En el caso de Málaga llegamos hasta 6 7 grados de diferencia de temperatura entre lo que es el interior de la ciudad y en esos días de olas de calor y demás,
la diferencia es muy notable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, a medida que las ciudades son más grandes, esa cúpula de la isla de calor es más alta y más intensa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque están muriendo muchos árboles, no solamente ya los autóctonos, que es que no pueden vivir en ese hábitat urbano, en ese ecosistema urbano no pueden vivir por esas condiciones que estoy diciendo, sino que incluso aquellas especies que han sido normalmente adaptadas a las ciudades desde tiempos muy remotos, pues resulta de que ya son incapaces de sobrevivir. En China están llevando un censo de cómo están. Ya sabemos que las ciudades de China no son precisamente ni Marbella ni Málaga, sino que aquello es otro mundo, ¿no? Es otro país cada ciudad, ¿no? Un estado nuevo. Y entonces son enormes. Las islas de calor urbano son extraordinariamente extremas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que dan ya por desaparecida 1000 especies de árboles en sus ciudades precisamente porque son incapaces de vivir en ellos. Entonces, nosotros nos enfrentamos a algo similar y es que estamos calentándonos demasiado rápidamente en lo que es toda la Costa del Sol y vamos a necesitar refuerzo de especies que ya están adaptadas al clima que nos viene, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? Pero que incluso, ya lo comentamos en alguna ocasión, pues la NASA lo que dice ahora mismo es que, bueno, pues que advierten que para el año 50 probablemente estemos en un territorio inhabitable, ¿no? Entonces, tenemos tiempo para reaccionar, vamos a procurar ponernos una terapia que sea intensa, sobre todo de cara a las generaciones futuras, como tú presentabas inicialmente, ¿no? Y entonces vamos a requerir sobre todo, y ahí estamos trabajando, con una parte del equipo nuestro está en Argelia, y lo que estamos viendo son plantas que son capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones que la ciudad va a ofrecer, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto importante a... Totalmente, Enrique. 2050, que está dentro de un cuarto de siglo, que está dentro de 25 años, y que lo vamos a ver. Así que... Miramos para atrás, 25 años han pasado desde el año 2000. 2000, claro, fíjate. Que ha sido... Que es poco tiempo. Hay que concienciar a todo el mundo de que realmente tenemos que cuidar el entorno y sobre todo tener el cuidado absoluto y la defensa de esos pequeños pulmones verdes que forman nuestros jardines. Enrique Salvatierra, como siempre, un gran abrazo, querido amigo. Que pases muy buena semana. Te dejo ahora en el laboratorio, tu entorno maravilloso. Y bueno, el próximo viernes volvemos de nuevo a abrir la puerta de la sección de Ahora Marbella Verde. ¿Te parece? Por supuesto, encantado como siempre, con muchas cosas que hablar y que contar y que, bueno, pues poner en valor precisamente de una naturaleza urbanizada como es la de Marbella, que merece la pena de comentar y de discutir. Desde luego que sí. Gracias, Enrique. Un abrazo. Feliz fin de semana y buena semana. Hasta luego. Gracias, Enrique. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven. Somos nosotros los únicos responsables de cuidar nuestro entorno, que es el que vamos a cederle como herencia a la nueva generación. Ya han escuchado a Enrique Salvatierra, sobre todo desde la NASA, que están diciendo que cuidado con el año 2050, que está ahí a la vuelta de la esquina. Solamente en 25 años nos encajamos en el año 2050 y que la cosa va a cambiar muy, muy drásticamente con respecto a la temperatura que conocemos en la actualidad en el planeta. Abrimos las puertas de un nuevo fin de semana. Hoy es viernes, bautizado como 24 de enero. Esto es Ahora Marbella Radio, en Radio Marbella, 107.6 FM, 1:20 de la tarde, recta final. Son muchos los eventos culturales que vamos a tener la oportunidad de ver y de disfrutar a partir de hoy en nuestro municipio. Y uno de ellos va a tener lugar precisamente hoy a las 7 de la tarde en un centro muy cercano y además muy querido por todos nosotros, porque es un centro cultural que lleva relativamente poco, pero que tiene una intensidad absoluta. Le hablo de Nítido Gallery. Nítido Gallery está en la Avenida del Mar, en el edificio Marino, en la fachada norte, y hoy 24 de enero va a inaugurar una exposición colectiva llamada Egosum. Ahora será a las 7 de la tarde y nos han invitado al vernissage. ¿Y quién nos ha invitado al vernissage? Pues la artífice de la galería y, como no, uno de sus artistas. Por un lado tenemos a Lia G,
a Lía García y a Paco Sanguino. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Genial, muy bien. Bien, ¿no? Oye, la Deseando galería, inaugurar. ¿qué tal todo? ¿En la Bien, galería? la galería muy bien. La verdad es que este año pasado, el 2024, hemos tenido un buen año. Sí, en comparación con los primeros, ya vamos por ya llevamos 3 años con la galería, vamos por el cuarto, y este año pasado la verdad es que estamos contentos con el resultado. Bueno. Sí. Oye, os estáis especializando prácticamente en la utilización de la exposición colectiva de grandes artistas, de buenos artistas de nuestro entorno. Claro, es que en Marbella tiene muy buenos artistas. Pero digo que os estáis precisamente caracterizando la galería en realizar exposiciones colectivas. Bueno, sí. Normalmente al año realizamos por lo menos 2 exposiciones colectivas, tanto de artistas representados por la galería, colaboradores, o invitamos artistas de fuera, de otros sitios que no han expuesto nunca en Marbella, y los invitamos a la sala. Las personas que exponen por primera vez en Marbella, me imagino que tienen que estar alucinados, ¿no? Sobre todo para decir el entorno que tenemos, ¿no? Tan bueno, y que por lo menos es uno de los grandes escaparates a la hora de ofrecer nuestro arte, ¿no? Sí, hay muchísima cultura, no solamente de gente autóctona, digamos, de Marbella, marbelleros o marbellés, sino de gente de fuera, porque nosotros, por ejemplo, en la galería tenemos artistas argentinos, artistas italianos, artistas latinoamericanos que viven aquí en Marbella, y entonces la verdad es que el elenco de artistas que nosotros tenemos, tanto en variedad, en técnica como en temática, es muy variada, pero nos enfocamos sobre todo a los artistas locales, que son muchos, hay mucha cultura en Marbella, y sobre todo locales y nacionales, también Latinoamérica. En términos protocolarios, vernissage. ¿Por qué vernissage y no presentación? Es lo mismo, realmente. Claro, el vernissage es lo mismo. Realmente un vernissage, claro, una presentación es lo mismo. Solamente que vernissage se empezó a utilizar en Francia, ¿no? En los ámbitos artísticos, ¿no? En los ámbitos, claro, artísticos, era no una presentación, era una previsualización. Se invitaba a la gente, digamos, entre comillas, más importante, coleccionistas y tal, para que tuvieran una previsita. O sea, se le abría la galería en exclusiva a ellos, se le ofrecía una copa de vino o algo, y entonces se le ofrecía una visita privada antes de la inauguración oficial, digamos. Eso es un vernissage. Estás influenciada por grandes maestros de la pintura como Caravaggio, como Vermeer, como Rivera, como Zurbarán. Dices que perteneces a la generación bisagra. Sí, totalmente. Porque yo empecé con la fotografía analógica, pero luego me he especializado en la fotografía digital. Ajá. Entonces yo empecé entre cubetas, líquidos, ampliadoras, y luego ahora mi herramienta de trabajo es un estudio y el ordenador, ¿no? Qué bueno. Sí, ahora prácticamente esa es la gran herramienta para todos, me parece bien. Incluso para los grandes artistas como Paco, que se utiliza el pincel también, que ya está utilizando pues eso, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de la irrupción, ¿no? De la IA, de la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Que eso es una de las cosas que os estoy viendo ya el cambio de semblante, y quiero preguntaros sobre eso. Paco Sanguino, ¿qué tal? Buenas tardes, me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Año 76, cuando ingresas en la Escuela de Arte de Sevilla, y en el 85 pues abres el taller de Marbella. ¿Dónde lo tienes ahora? Yo te veo que tienes ahora el taller, lo tienes en Pulla, ¿no? Sí, está en Severo Ochoa. En Severo Ochoa, ¿no? Ochoa, sí, el número 47. Sí, es una zona bastante popular, además. Sí, además muy concurrida, ¿no? Y bastante concurrida, sí. Hablando de los talleres de pintura, de talleres artísticos, ¿hay afición para las personas no profanas en el mundo del artista, de las artes plásticas, que no lo llevan como profesional? ¿Afición en qué sentido? Afición en el sentido de decir, quiero dar cursos, quiero dar clases. Sí, claro. De hecho, bueno, yo estoy especializado en dar talleres para profesionales y para gente, y para aficionados que no tienen a lo mejor ninguna intención de seguir profesionalmente, pero sí que les gusta y están interesados en aprender técnicas. Y, bueno, y sí, la verdad es que lo de los talleres funciona bastante bien. Qué bueno. Son, como decíamos, una exposición colectiva, con nombres como Jorge Bocardo, Mireia Cifuentes, Roberto Currás, Lía García, Estela Camazón, Liviana Leone, Sonja Llamas, Isabel Martín, Paco Sanguino y Nani Serrano, los artistas que van a exponer y que van a ofrecernos su inauguración hoy, a las 7 de la tarde, hoy 24 de enero. ¿Qué vamos a encontrar en la exposición?
Pues mira, el título, ego sum, es una frase latina que significa yo soy. Entonces hemos elegido una obra de cada uno de los 10 artistas que participan en la colectiva, que define la creatividad o el arte, ¿no? La creación de ese artista en concreto. Entonces pues hemos elegido una obra de Paco que es bastante... donde se ve su estilo claramente. Entonces son 10 obras, una por cada artista, nada más. Son técnicas distintas, hay tanto figuración como abstracción, como técnica mixta, temáticas distintas también, hay temáticas más intimistas, temáticas más que tienen a lo social, como por ejemplo el trabajo de Paco, de todo un poco, la verdad. Os voy a poner sobre la mesa una serie de cifras que me he encontrado en algunas de las prensas especializadas de arte internacionalmente y también en España. Dicen que España representa el 1% del mercado del arte global. España es la 7ª potencia mundial, junto a Japón y Corea del Sur, y la 4ª en la Unión Europea, en un mercado en el que 3 países se reparten el 80% del pastel. Mi pregunta es la siguiente para los dos. ¿Podrá España mantener o incluso mejorar su actual cuota de mercado? ¿Y qué se esconde tras esa 7ª posición de España? Bueno, yo me preguntaría otra cosa. Me preguntaría hasta cuándo España va, o cuándo España o las corporaciones o diputaciones o alcaldías o pequeños gobiernos dentro de las comunidades van a empezar a valorar la educación sobre el arte. O sea, culturizar al pueblo en qué es arte y por qué es arte y vamos a ver arte. O sea, crear contenedores culturales, grandes espacios de ocio cultural, donde la gente se implique de alguna manera en la actividad del arte. Porque ten en cuenta que hay un 30%, que ya es bastante, de población en España al menos, que ni lee, ni va a galerías, ni va a museos. Es triste eso, ¿eh? Es muy triste, pero no, la culpa no es de ellos, por supuesto. Tenemos muchos ejemplos que no voy a enumerar porque haría a lo mejor daño a unos u otros. Pero necesitamos que los dirigentes de las corporaciones de cada pueblo, cada ciudad, se metan de lleno en esto, porque corremos un gran peligro no solamente de la no culturización, sino del mercado realmente, en este caso nuestro, de la pintura o la fotografía. Porque si la gente no está culturizada, no compra. Lidia, y tú como responsable de una galería de arte, ¿cómo afecta o cómo favorece estas cifras a las galerías de arte? Bueno, yo creo que también está echando un ojillo al tema del mercado. Las cifras que tú estás dando creo que son valoradas en el año 2023 y se basan sobre todo en ferias de arte tipo Arco, Art Basel, grandes ferias a nivel mundial, subastas, grandes casas de subastas, pero luego a nivel de ventas en taller directamente a los artistas o de galerías emergentes como por ejemplo la nuestra, yo creo que no va tan mal. De hecho, que España sea el 7º lugar a nivel mundial tampoco es malo, porque Europa es muy grande y tenemos Inglaterra y Suiza y creo que Francia por delante de nosotros, pero ni tan mal. Estamos delante de Italia, que no es poco. No, hombre, que no es poco estar delante de Italia, porque claro, es Italia, ¿no? Claro, sí. Y el tema del arte, yo estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que España tiene una tradición y una cultura que ama la belleza, que ama el arte, pero no adquiere arte. Que eso yo creo que es algo que tenemos pendiente. O sea, nos gusta ver la belleza en todo, en la música, en un cuadro, en la naturaleza, en todo. Tenemos una cultura alrededor de la belleza, en la poesía, en todo, pero luego no es un público que adquiera arte. Y tienen una idea equivocada del arte también. Sí, yo creo que el coleccionismo es lo que habría que fomentar. O sea, el coleccionismo no a niveles, voy a gastarme 1 millón de euros, ¿no? Porque precisamente ese mercado, en esa posición que estamos, también había que agrupar qué zonas de España son donde realmente existe ese mercado. Sí. Puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Donde están las grandes ferias y donde realmente se hacen esas grandes transacciones. Pero a nivel mercado de arte, porque no todo el mundo es Chillida, Canogar o es, en fin,
Tapies o qué sé yo, Palazuelo, este y el otro. Hay artistas maravillosos, enormes, que le dan una relevancia donde están situados ellos al arte, al nombre, a lo que es la denominación arte, que no se les hace caso porque no les meten en un círculo donde rueda, donde se hace y se cuece toda esa pomada del gran arte, ¿no? Que también habría que poner en duda algunas cosas, pero que efectivamente debería, en fin, pues los que mandan, los que en cada gobierno, en cada pequeña comunidad, plantearse realmente si el arte, fomentar la cultura, porque el arte vamos a meter en las bellas artes, ¿no? La fotografía, la pintura, la literatura y todo esto, y a ver cómo se puede solucionar el problema de que todo el mundo quiera no solamente ir a ver arte, sino adquirir obras de arte. Ya que estáis hablando de grandes representantes de diferentes gobiernos, el plan de Trump, ahora que creo que está muy de moda, ¿verdad? Sí. El plan de Trump para imponer aranceles más elevados, incluso a sus socios comerciales tradicionales como Canadá, México y el bloque europeo, tendrá un efecto directo sobre el precio de las obras de arte, su transporte y los seguros que requieren. Pues es un problema, porque el mercado, el número uno en transacciones del mercado del arte y tal, es Estados Unidos, precisamente. Claro. Sí. O sea, Estados Unidos, yo personalmente, como artista y como galerista también, yo donde más he vendido ha sido en Estados Unidos. Mis clientes potenciales son Estados Unidos. Entonces, que nos llegue el señor Trump es un problema. Un problema. Yo entiendo que él quiera potenciar todo lo que es a nivel de Estados Unidos, pues los artistas estadounidenses y tal. Pero claro, ahí va a haber un tema político importante a raíz de que es el presidente ahora de Estados Unidos y nos va no solamente a España, sino yo creo que a muchísimos países europeos. Yo creo que como un gran sátrapa que es, utiliza ese populismo barato que realmente se revolverá contra él. Claro. Y porque hay muchos intereses, no solamente de los artistas, hay intereses de galeristas, de grandes corporaciones que quieren fomentar el arte en el extranjero, y ese populismo barato le va a salir muy caro. Desde luego. Sí. He escuchado decir a Guillaume Cerutti, el CEO de Christie's, que destaca para este año 3 áreas para el mercado del arte de 2025: el crecimiento, el acceso y a la sostenibilidad. Eso es lo que yo le he escuchado al CEO de Christie's. El crecimiento, pues que sigan creciendo las galerías de arte. El acceso a todo el público, como bien decías antes, en cuanto a la educación, de cómo reconvertir, y la sostenibilidad, bueno, pues utilizar pues todos los productos que sean menos dañinos para el entorno. ¿Cómo lo veis? Me parece muy interesante, además que muy acertado además. De hecho, si bien en las ferias de arte ha bajado las ventas a nivel de feria y tal, y subastas, online han subido un 10%. Entonces las ventas online son importantísimas. 2025, el año del crecimiento. Por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Año de crecimiento y de la imposición de la IA, de la inteligencia artificial en el mercado. ¿Cómo lo veis? Yo la veo una herramienta maravillosa si se sabe utilizar con inteligencia. Sí. Si se sabe utilizar inteligentemente, podría ser una herramienta maravillosa. Luego también están los que se aprovechan de esa herramienta para crear falsedades, bulos, crear arte que no tiene nada detrás, sí tiene mucho bonito, pero no tiene un mensaje, no transmite, no tiene un contenido interesante. Entonces hay que saberlo utilizar con cabeza, ¿no, Paco? Sí, yo creo que además, como todas las herramientas, digamos, artificiales, esas que no pertenecen al taller, posiblemente el que las maneje muy bien y no sea artista puede crear cosas muy interesantes. Lo malo es que a eso se le llame arte, en el sentido de que, como bien dice Lía, no tenga un mensaje, no tenga un mensaje trascendental, social o político, me da igual, sea verdad o mentira, pero que se sepa que eso es mentira o es verdad, o que se sepa que eso está utilizado en pos del arte y que no sea una ocurrencia bonita que pueda al final caer como una obra de arte, ¿no? Y además que después le pongan un precio
excesivo, ¿no? Desde luego. Veremos a ver cómo irrumpe la IA en el mundo del arte. Y hay que mirarla pues muy de cerca y mirarla con lupa, sin duda alguna. ¿Hasta qué día va a estar abierta la exposición EgoSum? Hasta el día 22 de marzo. 22 de marzo. Sí, 2 meses. Comenzando hoy 24 de enero, viernes, a partir de las 7 de la tarde, que tienen una cita en el Nítido Gallery, en la Avenida del Mar, en el edificio Marino, fachada norte, en Marbella. Sitio muy céntrico. Está en la Avenida del Mar, sí. al lado. Al lado, Está al lado de casa, aquí. Cercano, muy cercano. Muy cercano. Fácil de llegar. Mirad cómo vais a tener toda la afluencia de público que caracteriza, porque cada vez más creo que Marbella se está caracterizando por eso, por tener esa educación artística que antes no iba teniendo y que gracias a ustedes pues tenéis y tienen la herramienta suficiente para promocionar. Y que tenemos Málaga al lado, que Málaga es al lado. un faro deslumbrante, Sí. que está haciendo sombra Sí, a claro. capitales culturales tan importantes como Sevilla, como Sí, Madrid, como Barcelona. Es un referente puntera, ahora. ahora es un referente. Ya se Málaga. apostó desde hace ya muchos años Hace en Málaga. años, sí. Y dijo por aquí, ¿no? Sí, Entonces, están en el mapa. esa onda expansiva la tenemos que aprovechar Sí, aquí en Marbella. están en el mapa. Y bueno, pues hay que luchar, aquí también hay que estar. Lo que pasa es que aquí cuando salimos hacia afuera solamente vendemos playa y fútbol. Claro. ¿Qué pasa? Pues que como no hay, como aparece que no se vende cultura, pues aquí la gente que le interesa la cultura pues no viene. Hombre, Málaga fue un referente por el tema de la impulsión que realizaron en 2017 al presentarse como candidata a ser la capital europea de la cultura, que luego se la llevó San Sebastián. Hombre, pero que dijeron, no pasa absolutamente nada, nosotros vamos a seguir con esto, ¿no? Claro. Y en vez de poner pues un supermercado de alto standing, ponen una delegación del Pompidou en Málaga. Claro, es que cuando una persona que tiene poder de cambiar las cosas oye a la gente que sabe hacerlo y toma notas, al final sale. Pero cuando tú le ofreces un proyecto a una persona que puede cambiar las cosas y no te escucha, y siempre la excusa es que no hay dinero habiéndolo, pues al final no crecemos ni nos ponemos en el mapa. Claro. Así es claro. Es la pescadilla que se mueve de la cola, siempre, toda la vida. Sí, así es. Hoy por ti, mañana por mí, es increíble. Pero bueno, es eso, ¿no? EgoSum, del 24 de enero al 22 de marzo a las 7 de la tarde en Nítido Gallery. Ahí le esperamos porque hay una exposición colectiva de auténtico lujo de varios artistas y entre ellos 2 de los invitados que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos hoy, Lía García y Paco Sanguino. A las dos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas Gracias por gracias. estar por aquí, enhorabuena, felicidades por Nítido, porque además os lo merecéis, estáis Muchas realizando gracias. una gran labor. Compañeros, vámonos, que nos vamos, como dicen en mi pueblo, que se va el autobús. 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Aquí hemos estado prestos, dispuestos, listos y preparados. Pues desde las 11 de la mañana un montón de buenos amigos de este equipo, de esta gran familia que forma ahora Marbella Radio, en Radio Marbella 107.6 FM, con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil, Antonio Ortega Leiva. Gracias, querido compañero. Sí, quiero aprovechar, con permiso, un segundo, ¿vale? Sí, dime. Que queremos promocionar la página web de la tele, ¿vale? Esto que podía decir: 2 gardenias para ti. Con esto quiero decir: Todo esto se ve. te quiero, te amo, mi vida. Maravilla esto. Todo esto lo pueden ver en la página web de la televisión. Ya no me queréis ni conectar el micrófono directamente. Me van a quitar de en medio del programa y me van a meter como responsable un karaoke. Todo eso lo podemos ver y mucho más. Todo eso y mucho más, sí, señoras y señores. Es que hay una forma más. Mira, me ha puesto encendido Antonio. Y mira que lo dije, digo, ya no voy a cantar más. Ayer me dijeron por la calle: por favor, Jesús, no cantes más. No cantes más, si no es lo tuyo. No, tú dedícate a otras cosas. Si, vas a empeorar la meteorología. Qué maravilla. Pues todo eso y más en la página web de la televisión, www.rtvmarbella.tv. Antonio, muchísimas gracias, querido amigo, compañero. Buen fin de semana. Gracias, África Rojano, que ha estado durante toda esta semana. Esperamos con los brazos abiertos que
pasen una semana más y vuelva otra vez con nosotros. El próximo lunes estará otro de tus compañeros con nosotros, ¿verdad? Iván. Ah, Iván, perfecto. Que hemos apañado también. Sí, me has apañado un jarrillo lata, como decía mi abuela, ¿eh? Me has apañado un jarrillo lata. Nada, a ustedes que tengan muy buen fin de semana, por favor, si van a coger el coche, tengan mucha precaución y volvemos a pasar lista, mismo lugar, misma hora, el lunes a las 11 de la mañana en Ahora Marbella Radio. Les dejo ahora con la amplia familia de Alta Fidelidad. Sí, les van a cantar, ahora sí que les van a cantar las dos gardenias, pero como es debido. Buen fin de semana, hasta el lunes, adiós.